Dicen que si escuchas el silbido lejos, ya estás perdido. Pero si lo escuchas cerquita, ya no hay salida. Esa advertencia fue lo único que quedó después de aquella noche. El único eco en la memoria de un pueblo aterrorizado. La historia comienza cuando el cielo estaba tan oscuro que ni las luciérnagas se atrevían a encenderse. Era una de esas noches en los llanos venezolanos donde el silencio es tan profundo que casi se puede tocar. El viento no corría, los perros no ladraban. El silencio tenía un peso que hacía doler los oídos. En un caserío olvidado por el tiempo, una frase se repetía en susurros de puerta en puerta: el silbón anda suelto. Y hoy tiene hambre. Pero en medio del miedo colectivo, siempre hay alguien que desafía las advertencias. Esa noche, ese alguien era Elías. Un joven tan testarudo como valiente, que se negaba a creer en cuentos de viejos. Para él, las leyendas eran solo eso, historias para asustar a los niños. Así que decidió salir a comprobarlo por sí mismo. Con una confianza que bordeaba la locura, tomó una linterna cuya batería parpadeaba débilmente, una botella de agua y se adentró en la oscuridad de los llanos. Cada paso que daba hundía sus zapatos en la tierra húmeda, recién besada por el sereno. La noche lo abrazaba, densa y callada. Al principio, el aire olía a tierra mojada, a promesa de lluvia, pero a medida que se alejaba del caserío, el aroma cambió. Se transformó en algo más pesado, más orgánico. Primero, a humedad estancada, a podredumbre vegetal, y finalmente a algo mucho peor, en carne descompuesta, un hedor nauseabundo que no era natural, que no pertenecía a ese campo. Era el olor de la muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Sintió la extraña y certera sensación de que alguien, o algo, lo estaba observando desde la inmensidad del campo abierto. Tragó saliva, su corazón empezando a latir un poco más rápido, pero su orgullo lo empujó a seguir adelante. No iba a dar marcha atrás ahora. Su destino era el viejo árbol seco, una silueta esquelética contra el cielo sin estrella. Era el lugar que los ancianos señalaban como el sitio de descanso del silbón, donde la criatura se detenía a contar los huesos de sus víctimas. Elías llegó, se sentó al pie del tronco retorcido y esperó. El silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente, tenso. Parecía la calma que precede a la tormenta. De repente, el viento que antes estaba quieto empezó a soplar, pero de una manera extraña. Soplaba directamente hacia él, trayendo consigo ese olor a putrefacción, ahora tan fuerte que le revolvía el estómago. Y entonces lo escuchó en un silbido agudo, largo y melancólico, fiu, 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 fiu. Las notas musicales flotaban en el aire, una melodía macabra que parecía nacer de la misma tierra. Elías se puso de pie de un salto, el corazón martillándole el pecho con una fuerza brutal. El sonido parecía venir de muy lejos, y ese simple hecho lo aterrorizó más que cualquier otra cosa, porque la leyenda era clara. La advertencia que había ignorado resonó en su mente con una claridad espantosa. Si el silbido suena lejos, es porque la criatura está cerca, muy cerca. Con el pánico apoderándose de él, Elías empezó a retroceder despacio, sin atreverse a darle la espalda a la oscuridad. El viejo árbol crujió detrás de él, como si un peso inmenso se hubiera apoyado en sus ramas. Algo se movió entre las sombras. Una figura emergió de la negrura. Era alta, increíblemente alta y delgada. Un espectro huesudo que se balanceaba con un movimiento antinatural. Sobre su hombro colgaba un saco de lona, abultado y pesado. La temblorosa luz de la linterna de Elías parpadeó, revelando por un instante la silueta grotesca antes de fallar por completo. En ese preciso momento, el silbido se detuvo. El silencio que siguió fue aún más insoportable, más aterrador que la melodía fúnebre. Elías sentía que la piel se le congelaba, que el aire se negaba a entrar en sus pulmones. No había duda. Había encontrado al silbón, y el silbón lo había encontrado a él. En el instinto de supervivencia gritó. Intentó correr, girar sobre sus talones y huir hacia la seguridad del caserío. Pero sus piernas no respondían. Estaban paralizadas por el terror. Cada vez que lograba dar un paso torpe, el olor a descomposición se hacía más denso,
más personal. Era como si la criatura estuviera respirando directamente sobre su cuello. Y entonces, el silbido volvió a sonar. Pero esta vez, era diferente. Bajito. Casi un susurro. Acercan demasiado cerca. Fiu. Fiu. La melodía ya no venía de lejos, sino de justo a su lado. Ese sonido cercano rompió su parálisis. Elías aceleró el paso, corriendo a ciegas en la oscuridad, pero en su desesperación, sus pies se enredaron y tropezó, cayendo de bruces contra la tierra húmeda. La linterna salió volando de su mano, golpeó una piedra, y su débil luz se apagó para siempre. La noche se volvió absoluta, una negrura total que lo devoró por completo. De nuevo, el silbón dejó de hacer ruido, y ese silencio fue lo que finalmente lo paralizó. Recordó otra parte de la leyenda, otro susurro de los ancianos, aun cuando el silbón calla. Es porque ya te tiene en la mira. Un aliento helado, con el hedor de una tumba abierta, rozó su nuca. Sintió el frío penetrar su ropa, su piel, sus huesos. Luego, una mano huesuda, pesada y fría como el mármol, se posó en su hombro. Elías se dio vuelta, moviéndose en cámara lenta, como en una pesadilla de la que no podía despertar. Lo único que alcanzó a ver fue una sombra enorme que se cernía sobre él. Dos cuencas vacías lo miraban desde un rostro que no era rostro, y el saco goteaba un líquido espeso y oscuro sobre el suelo. Dentro de ese costal, escuchó el sonido más escalofriante de todos, el choque seco y hueco de huesos humanos. Los restos de sus víctimas anteriores, la criatura lo observaba fijamente, en silencio, como si estuviera decidiendo si él sería el siguiente en unirse a la macabra colección. Elías apenas podía mover los dedos, congelado por un miedo puro y primordial. En ese momento de desesperanza absoluta, cuando la muerte parecía inevitable, un sonido rompió el silencio desde el caserío. Un perro comenzó a ladrar con furia, un ladrido desesperado y valiente. El silbón retrocedió un paso, visiblemente molesto, casi como si el sonido le causara dolor. Los ancianos también decían eso. Los perros y el ají picante eran lo único que lo mantenía a raya, lo único que le recordaba su propio y violento final. Ese instante de vacilación fue todo lo que Elías necesitó. Aprovechó la oportunidad y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, con los pulmones ardiendo y el miedo dándole alas. Detrás de él, el silbido regresó, pero esta vez no era melancólico, sino que estaba lleno de una rabia pura y asesina. F-U-U-U, F-U-U-U, F-U-U-U. Cada nota lo perseguía como un cuchillo afilado que cortaba el aire, prometiendo venganza. Elías no se detuvo, hasta que las primeras luces del caserío aparecieron frente a él. Llegó a su casa, abrió la puerta de un golpe, y la cerró con un estruendo, atrancándola con todo lo que encontró. Se deslizó hasta el suelo temblando incontrolablemente sin poder recuperar el aliento. Afuera reinaba el silencio, no había pasos, no había silbidos de nada. Era un silencio tan completo que parecía que la criatura estuviera justo detrás de la puerta, esperando pacientemente. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó unos pasos lentos y pesados que se alejaban. Y luego, una vez más, el silbido. Lejos, muy, muy lejos. Elías sobrevivió esa noche, pero el joven testarudo y valiente murió en los llanos. Desde entonces, jamás volvió a salir después de las 10 de la noche. Se convirtió en uno más de los que susurraban las advertencias. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, cree escuchar un silbido débil a la distancia. En esos momentos, se queda completamente quieto, conteniendo la respiración, porque ahora sabe que no importa si suena lejos o cerca, nunca se sabe cuándo el silbón decidirá volver por él. Gracias por acompañarme en esta aterradora leyenda. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima. Nos vemos en la oscuridad.